Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la ciencia forense. Todo lo que es capaz de decir un cuerpo de qué es lo que pudo haber ocurrido como causa de su muerte. En esto pueden haber homicidios, suicidios, muertes por asfixia. Bueno, hay un sinnúmero de variaciones acerca de esto que yo no soy la experta. Para eso traje a una persona que se encarga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el doctor Vicente Pachar, que está hoy con nosotros en el programa. Me encantó traerlo porque me gustaría que nos comentara, primero que todo, en qué situación se encuentra en este momento la ciencia forense en Panamá, qué tiene de avances, qué nos falta, cuál es la situación de presupuestal del IMELF, que es una pieza fundamental en la solución de los casos judiciales. Y también, pues, usted sabe que a raíz de todas estas muertes violentas que han ocurrido en las últimas semanas, esto también ha copado las morgues judiciales. Entonces estamos como que no muy bien preparados para esto. Doctor, buenas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, doctor. Sí, muchísimas gracias por la invitación, muy amable, y por la oportunidad de poder conversar sobre temas que yo sé que son de su interés y de la sociedad en general. Seguro que de todo el mundo, doctor. Sí. Doctor, en este momento, pues hay varios temas que vamos a tratar en la entrevista, entre ellos todos las últimas o los más recientes hechos que conmocionaron a mucha gente en las cárceles, la forma en cómo ocurrieron asesinatos en La Joyita, que a muchos, bueno, por lo menos a mí me impactaron bastante. O sea, algunos vieron las fotografías, otros no, pero usted hizo autopsia de todos esos cuerpos, bueno, con su equipo, ¿es así? Sí, es correcto. Parte de las tareas del Instituto de Medicina Legal, porque recordemos, y me gustaría tomar desde el comienzo de lo que son las ciencias forenses. Las ciencias forenses actualmente en el siglo XXI abarca todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ciencia a las investigaciones y a la administración de justicia. En este sentido, las ciencias forenses van desde la medicina forense, que es la evaluación de cadáveres y de personas vivas, producto de lesiones a consecuencia de actos violentos, pasando por la evaluación psicológica, psiquiátrica, trabajo social. Abarca también lo que es todo lo que es la criminalística y los diferentes laboratorios que están asociados a las investigaciones. Lo que hacemos nosotros entonces es aportar en las investigaciones, y ahora de manera muy relevante en el sistema penal acusatorio, sí, porque nosotros somos los que aportamos las pruebas científicas. En el sistema penal acusatorio, la prueba científica es la piedra angular de las investigaciones. Claro, es la que manda prácticamente. Es correcto. Vincula o desvincula a una persona, explica qué pasó. Exacto. Entonces, las ciencias forenses abarcan toda esa gama de conocimientos que inclusive se han ido ampliando. Cuando hablamos ahora de ciencias forenses, incluimos la informática, incluimos la investigación de delitos ecológicos, incluimos todas las novedades que hay de aplicación de tecnología, que así como la delincuencia usa tecnología, igualmente los peritos, los científicos, debemos tener conocimiento. Y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, debo decirlo con sano orgullo, es el más grande y más completo de la región. Nosotros tenemos peritos en todas las áreas de servicios periciales, que incluye áreas como auditoría forense, por ejemplo, que van más allá de la imagen clásica de que los forenses nos ocupamos solamente de los muertos y las morgues y la escena de crimen. Es algo mucho más complejo. Todo esto son las ciencias forenses y es lo que es ahora el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pero eso determina también la causa de muerte de una persona, la forma en cómo ocurrió, en que pudo ocurrir, se infiere, ¿no? Cómo pudo ocurrir un hecho de acuerdo a la posición o a la huella que deja una bala en el cuerpo, cómo entra, cómo sale, la distancia que pudo haber sido la persona impactada, etcétera. En el caso que acaba de analizar de todos estos
cuerpos de las personas que fueron asesinadas en La Joyita. ¿Fue su equipo directamente a La Joyita? Sí, es correcto. Correcto. ¿Y qué vieron ahí? El trabajo forense, es importante señalar también que es un trabajo de equipo. Aquí no hay estrellas, aquí hay el equipo completo, que no solamente somos los peritos, sino que trabajamos conjuntamente con el Ministerio Público, con los fiscales, con los investigadores de la DIJ y con el apoyo de la Policía Nacional. Nosotros el día del incidente conformamos un grupo de trabajo donde estaban médicos forenses, personal de criminalística, que estuvieron desde tempranas horas de la tarde cuando se dio el incidente, a la espera de iniciar lo que en términos legales se llama la diligencia de levantamiento del cadáver. Así es. Obviamente en circunstancias difíciles, porque cada escena de crimen es diferente. Hay una escena de crimen que puede ser este lugar, un centro de detención penitenciaria. Una escena de crimen puede ser una vivienda, puede ser un lugar apartado en la selva, o sea, varían el tipo de escenas y nuestros peritos están preparados para hacerlo. En esas condiciones en particular había otro elemento, la seguridad. Se había acabado de terminar un evento tumultuario, había mucha incertidumbre y nuestros peritos tuvieron que esperar al momento en que el Ministerio Público inicie la parte legal. Una vez iniciada esa parte, los peritos de criminalística entran a la escena y son los que tienen que recoger todos los indicios y evidencias, tomar fotografía de casquillos, de proyectiles, de armas, de manchas de sangre. Y ya una vez que ellos tienen todo eso debidamente documentado, embalado y con cadena de custodia, entra el médico forense para ver los cadáveres. El médico forense examina en el lugar del hecho la posición en la que está, cómo está lo alrededor, qué objetos hay, qué relación puede tener eso. En una parte que es importante, nosotros reconstruimos qué fue lo que sucedió. Claro. Posteriormente, entonces, se hace el levantamiento del cadáver y eso estuvieron hasta las 4 de la mañana y los cadáveres fueron transportados a la morgue judicial. En la morgue judicial se conformaron equipos de trabajo para poder atender el elevado número de casos y cada uno de los grupos tenía dos objetivos, el establecimiento de la identidad y la causa de la muerte. La identidad se establece mediante el reconocimiento y en ese sentido tenemos un equipo de fotógrafos que toman vistas fotográficas para que no sea esa imagen perturbadora de un familiar que tiene que ver un cuerpo que está desbaratado, sino que solamente sean los rasgos específicos de identificación. Entonces tenemos personal que se encargó de eso, los médicos practicando las necropsias. Una necropsia de homicidio puede ser muy laboriosa, porque hay que hacer el examen externo, posteriormente abrir las cavidades corporales, examinar las vísceras, cuantificar fluidos, recuperar proyectiles, describir heridas. Y en el caso que nos ocupa, realmente hay una situación que se llama overkill, en términos en inglés. Tenían cantidad de lesiones, 20, 30, 40 puñaladas, disparos con diferentes proyectiles de arma de fuego, lo cual es un indicio de lo violento que fue el incidente. ¿Y es un indicio de cuántas personas pudieron haber participado en eso? Desde luego, no es usual. ¿Se puede determinar algún número? Ahí lo que el médico forense y los peritos lo que aportamos es lesiones, heridas, mecanismos traumáticos, pero ya la investigación es la que tiene que determinar en qué lugar fue, cuál era el espacio, cuántas personas habían ahí, quiénes tenían las armas disponibles. Eso ya forma parte ya de la investigación. Esa teoría de investigación la hace el fiscal. Correcto. Pero ustedes le tienen que dar todos los insumos. Exacto. Entonces, si por ejemplo yo analizo un cadáver y veo que el impacto de bala es mucho más cerca, la huella es mucho más cerca de que si estaba a 10 metros o a 5, eso se puede determinar. Claro que sí. Nosotros los médicos establecemos la causa de la muerte. Digamos, si se murió porque la puñalada le pasó el corazón y murió desangrado, o si el proyectil le atravesó la cabeza y realmente causó un daño extensivo al sistema nervioso. Pero también se dan elementos importantes, el calibre del arma que se utilizó, o si es una persona que le ejecutaron un tiro en la nuca, es obvio que es un homicidio diferente. O sea, las lesiones en ese sentido permiten al patólogo, y lo que siempre se ha dicho, ¿no? El médico forense habla con los muertos, o los muertos hablan por él, y le dicen qué fue lo que pasó, y él debe saber interpretarlo. Permítame, vamos a hacer una breve pausa, doctor. Regresamos enseguida con más de estos fascinantes temas. Bueno, por lo menos a mí me apasiona, no sé si a todos
pero aquí tengo el estudio lleno de gente y todo el mundo está poniendo bastante atención, así es que estoy segura de que hay algo de interés. Una pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Doctor, para continuar con el hilo que me estaba poniendo, la mayor parte de las personas que murieron en esto, ¿fue por proyectil de bala o por apuñalamiento? Eran más armas, mecanismo compatible con arma blanca. Hay que recordar que ahí posteriormente incautaron cuchillos, sí, objetos punzocortantes, inclusive hay lo que se llama armas hechizas que fabrican en las cárceles, sí, y que las utilizan justamente para agredir. La mayor parte de las lesiones eran por eso, aunque también había heridas por armas de fuego de diferente calibre. ¿Había machetes? Eso es parte de la investigación. Todavía nosotros estamos en la descripción de las lesiones. Nos queda pendiente la evaluación global de todos los cambios y de los hallazgos. ¿Y ya terminaron con todas las autopsias? Ya, las autopsias fueron terminadas, se entregaron los cuerpos, ya esa parte está lista. Todavía hay, parte de la investigación incluye los análisis toxicológicos, por ejemplo, sí, y de ser necesario análisis de ADN, sobre todo manchas, objetos, etcétera. ¿Y como cuántos casquillos hallaron en la escena? Esos, no tenemos esa información, eso lo manejan en la escena, en el lugar de levantamiento. ¿Y las armas blancas se recuperaron las que fueron empleadas? Tengo entendido que sí, que Criminalística documentó todos los hallazgos a medida que iban avanzando, se fotografía, se le coloca un número, eso se ve en los noticieros, cuando los peritos que tienen estas bandas horizontales y dicen Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Doctor, en este caso, ¿usted cree que sea posible identificar a quienes cometieron este delito? Va a ser difícil porque, como mencionaba... No hay huellas dactilares, etcétera. Desde luego que sí, todo eso está y está en la escena, pero recordemos que fue un evento tumultuario, en donde en una intensidad, en un éxtasis, por decir, un frenesí de violencia, hubo un ataque de unos contra otros, y realmente eso también es un reflejo, lo que se veía en los cuerpos era eso, en un ambiente cerrado, un ambiente en que se utilizaron múltiples objetos para causar lesiones, agresiones y la muerte. Y eso es muy complejo. ¿Había un decapitado? No, decapitado no. Eso ¿No era? No. Yo vi en la foto. ¿Qué es lo que era entonces? No, aquí hay algo interesante. Circularon muchas imágenes también, pero de eventos similares en otros países, en El Salvador, en Venezuela, donde sí hubo decapitados, pero aquí no. Había uno de los cuerpos que tenía una lesión extensa en el cuello, pero no llegó a la decapitación, que es la sección completa de la cabeza. Sí, entiendo. ¿Y los vivos, doctor? Los heridos posteriormente fueron trasladados y son evaluados en la parte de clínica médico-legal. Los médicos forenses van y los evalúan para constatar las lesiones. ¿Esas personas llegaron a salvarse porque estaban, digamos, lograron huir o lograron evitar que se, bueno, que se hiciera más fuerte la lesión, obviamente por alguna intervención que pudo haber ocurrido? ¿Usted puede tener una teoría del caso? La teoría del caso la maneja el fiscal, que hay que hacerlo. Pero con los insumos que tiene, que se proporcionan a la fiscalía, ¿qué le brinda a usted? ¿Alguna teoría? Sí, aquí de lo que, y aquí me refiero a lo que se conoce en la parte forense como la etiología médico-legal, que esto es un homicidio desde el punto de vista médico-legal. Y recordemos que el homicidio tiene variantes. Esta es una manera particular de homicidio que se llama overkill en inglés, que es cuando hay excesivos mecanismos violentos. Matar a una persona puede requerir una puñalada, un disparo, pero cuando tú tienes 20, 30, 40, 50 puñaladas, 7, 8, 9, 15 heridas por proyectil de arma de fuego, eso se llama overkill. Y eso tiene un significado, tiene un simbolismo, hay una interpretación. ¿Cuál es la interpretación de un overkill? La interpretación se puede dar dependiendo del contexto. Un overkill se encuentra, por ejemplo, en los femicidios, donde por ataques de celo, de rabia, etcétera, en el contexto en que se ocurre el femicidio, el autor
le propina a la víctima, a la mujer en este caso, 40, 50 puñaladas, la estrangula, le dispara, etc., es una manifestación de odio ese tipo de agresión. En el tipo de agresiones como las que se dan en estas tumultuarias, realmente ahí también, necesariamente cuando hay un overkill, generalmente el perpetrador conoce a la víctima. Sí. Y en esta situación, ahí había una situación interna entre los mismos detenidos, que obviamente debe ser motivo ya de análisis de los criminólogos. ¿Qué clase de mente hay dentro del asesino con eso? Interesante la pregunta porque soy patólogo y yo me encargo de hacer autopsias y ver cambios en el cuerpo humano que justifiquen posteriormente un análisis de una conducta. Y las ciencias forenses han ido avanzando y ahora mismo hay un desarrollo muy interesante en lo que son las neurociencias, la alteración orgánica a nivel del sistema nervioso central que justifique una conducta. Y eso ya se ha dado. Hay casos, recuerdo en un tiroteo en una universidad en Estados Unidos, subía a una torre de vigilancia, disparó, mató a 25. Cuando se le hizo la autopsia tenía un tumor cerebral. Entonces, hay una relación entre un cambio en el sistema nervioso central y la conducta, no solamente a nivel de encontrar un tumor, sino cambios que se van a dar a nivel de la estructura mismo del encéfalo y que actualmente se están estudiando por las neurociencias. La imagenología, el uso de técnicas como el CAT, la resonancia, todo esto permite ahora tener un mapa del cerebro que permite ver las diferencias que puede haber entre el cerebro de un psicópata, de una persona con una enfermedad mental y una persona normal. Sí, vamos a hacer una pausita, doctor, no vamos a quitar el dedo del renglón, pero está muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el mapa del cerebro humano y qué es lo que refleja también? Pero también imagino que aquí, en el caso de la joyita, había otra cosa. Bueno, habría que analizar bien todo esto. Es muy interesante. Vamos a hacer una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía, doctor. Sé que me queda poco tiempo. Nada más, entonces, quería poner en contexto esto. La maldad puede heredarse, entonces, de acuerdo a este mapa cerebral y los factores genéticos que están asociados a las conductas, o la bondad puede heredarse, es la misma cosa. Muy interesante porque eso plantea varias preguntas que tienen que ver ya con la filosofía, la ética, y algunos autores y corrientes van hacia que los seres humanos lo que somos el resultado de algoritmos. Todo en el ser humano es un algoritmo. Todo, desde las funciones digestivas, respiratorias, todos somos productos de un ciclo hormonal y al final somos lo que es nuestro cerebro, cómo está la neuroquímica cerebral. De ahí es donde se puede inferir que el individuo está actuando de acuerdo a ciertos parámetros que pueden ser interpretados en términos éticos o filosóficos como bondad o maldad, pero todo es relativo. Claro. Ahora, si la persona en la niñez tuvo una muy mala niñez, fue abusado, maltratado, esos factores químicos permanecen en el cerebro para repetir esa conducta o vengarse con otro. Claro que sí. Y aquí es bien importante. Excelente la pregunta, porque eso me lleva a la reflexión de que un niño maltratado va a sufrir cambios en su cerebro, en su neuroquímica, que le van a afectar su desarrollo del sistema nervioso y que posteriormente se reflejan en la misma estructura. La amígdala es una parte del cerebro que tiene que ver con el miedo, por ejemplo, que es la respuesta a la agresión y que está demostrado, por ejemplo, en los psicópatas que hay una alteración, una disminución en la función de esa parte que es como el mecanismo de control hacia los actos violentos. Todos cometemos agresiones muchas veces. Una madre que ve un hijo agredido responde de igual manera, pero de ahí el paso hacia el homicidio es algo mucho más complejo. O sea, siempre se habla de los psicópatas y los psicópatas. Diagnosticar a una persona con psicopatía tiene su procedimiento, etcétera. Pero
¿Qué porcentaje de la población es realmente psicópata? Sí, es que realmente no es mi campo, yo soy patólogo No se sabe, forense. ¿verdad? Sin embargo, ahí hay un tema interesante, porque es apasionante, la diferencia entre psicópata y sociópata. Claro. Y aquí quisiera hacer referencia a algo que, a propósito del tema, estaba escuchando y leyendo, que en México se habla de una sociopatía cultural, Sí. que refleja justamente lo que sucede en una sociedad, que hay que ver que a lo mejor es lo que está pasando en Panamá, cuando se crean antivalores y se promueven individuos como narcotraficantes, delincuentes, la actitud del juega vivo, de violar las normas sociales. Ese es el resultado, que no solamente es el delincuente de una zona roja, también son los delincuentes de cuello blanco. Y lo que estamos viendo a lo mejor es una respuesta de todo eso. Doctor, estas últimas muertes de mujeres que han habido en la comunidad, ¿tienen algo similar en los rastros forenses? Claro que sí, volvemos al tema del overkill, donde realmente, y es curioso que diciembre ha sido un mes nefasto para femicidios en Panamá, ha ido creciendo el número, porque va también con esto de una cultura machista, ese sentido de propiedad, de control, de poder que tienen los individuos o que creen tener. Por eso es una característica de violencia por cuestión de género. Y eso es algo que es un atavismo que definitivamente debe terminar. Algunas personas pensaban que como se veían repetidos casos, pudiera ser producto de un asesino en serie. Se ha descartado esa teoría. Pero en caso de que fuera, ¿cómo podría identificar por la ciencia forense a un asesino en serie? De hecho, eso se ha estudiado en los países donde se ha dado, Claro. porque aquí en Panamá lo que hemos tenido un asesino múltiple, como el caso de Bocas del Toro. Pero en otros países sí hay los asesinos en serie organizados, desorganizados. El patrón de actuación permite a los investigadores, que repito, es un equipo, no es solamente un médico, es un equipo que le permite establecer los paralelismos, las similitudes que haya entre un comportamiento definido, porque es un espacio de tiempo, y tener la sospecha de que existe alguien que está haciendo eso de manera repetida. Pero eso se ha descartado en los casos que se han analizado de los últimos meses, semanas. Sí, de las autoridades de la DIJ escuché que realmente no hay elementos para definir eso. Doctor, ¿cómo actúa el Instituto de Medicina Legal ante este aumento de casos en cuanto a sus recursos y personal humano? ¿Qué pasa dentro del instituto? Si realmente ¿Se puede abordar todo esto? No, ya estamos al borde del colapso. Hay una situación que se da que se llama burnout, el desgaste emocional. Ver violencia, la gente se imagina que uno por estar viendo esto todos los días, eso no te causa efecto. Eso no es verdad, eso es falso. Eso afecta al organismo del mismo criminalístico, del médico forense, hasta del personal administrativo. Y eso está llevando a extremos. Y si le sumamos las dificultades por falta de infraestructura, hacinamiento en las oficinas, también los salarios que no son acordes al riesgo. El ambiente es amargado ahí. Eso hace que la única motivación es que son verdaderos forenses comprometidos con el trabajo que hacen, somos de vocación y creemos en lo que hacemos. ¿Cómo tratan a este personal psicológicamente para evitar toda esta energía y esta situación compleja? Sí, tenemos una Secretaría de Docencia que tienen un programa anual de capacitaciones, de manejo de estas situaciones de violencia, de lo que se llama trauma vicariante, cómo ver un cuerpo decapitado te afecta. Hay cambios sutiles en el organismo, eso te va quemando realmente y eso hace que tenga dificultades laborales, familiares. Tenemos una oficina de bienestar del empleado y ahora tenemos una oficina de género, para el caso particular de las mujeres que también tienen que tener su familia y el trabajo estresante, puedan y lleven adelante con sus funciones diarias. Esto requiere de mucho más presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto que se tiene ahorita actualmente para el MIMEF, para el 20? 42 millones. ¿Y cuánto le hace falta? Solicitamos lo mínimo, eran 54 y nos dieron solamente 42. Esto es para pagar salarios. ¿Y en inversión de nuevas tecnologías? Realmente muy poco, muy poco. Y aquí tenemos laboratorios acreditados, 3 este año,
con estándares norteamericanos. Sí, Solo 3 países en América Latina lo tienen, México, Costa Rica y Panamá. Pero esos estándares se mantienen con dinero también, Claro con que presupuesto, sí, si no, claro que sí. si no te Sí, desacreditan. en ¿no? esta primera etapa nos ayudó la Embajada de los Estados Unidos, quienes Sí. cubrieron inclusive los costos, pero para los presupuestos del año que viene tenemos que revivir la asignación, porque ya demostramos que peritos capacitados los tenemos, químicos, biólogos. Panamá no solo tiene buenos boxeadores, futbolistas o nadadores, tiene excelentes científicos forenses. Pero tenía entendido que tenía carencia de peritos también, ¿no? No, ya eso Ya se se subsanó, superó. ya fue creciendo el número de También con el salario que se equiparó, correcto. ayudó mucho a darle más estabilidad al personal. Así es, este año a 400 peritos de criminalística se les aumentó el 50% que les corresponde por ley. Y las morgues, doctor, el estado de las morgues actualmente está prácticamente colapsado. Es que no estamos acostumbrados tampoco a recibir tantas muertes, ¿Qué ¿no? le digo? La morgue de Chorrera tiene 12 gavetas, hay 31 cuerpos. ¿Qué hacen con los cuerpos? Están que no hacinados, están metidos uno al lado del otro. Entonces hay cadáveres que ya no reclaman, porque casos que están putrefactos, quemados, desmembrados, realmente no los reclaman y tenemos que esperar a la identificación o al entierro de pueden? ¿Cuánto tiempo esperan? La norma dice un mes, dejamos más tiempo por si acaso, si aparecen los familiares o hay alguna información adicional. ¿Y eso y estas personas será que son extranjeras, que nadie las identifica? Es probable, Panamá es un país de tránsito, Claro. y ahora tenemos el problema de los migrantes también. Tiene muchos migrantes también sin identificar. Recientemente llegaron 4, que en una crecida de río murieron ahogados. Entonces se encontraron los cuerpos descompuestos en Darién. ¿Dónde están? En las morgues judiciales. ¿Y qué hace usted? ¿Los espera también un mes hasta poderle dar sepultura? Se prolonga el tiempo y esperamos ayuda internacional, Cruz Roja Internacional. Tenemos un proyecto para hacer un cementerio humanitario. Ellos asumen el costo, no nosotros, Bueno. pero nos están ayudando para instalarlo. Bueno, ay doctor, qué interesante entrevista. Me mandó un libro, Recuerdos de muertos y memorias contados por un patólogo forense. Mira, a mí me encanta, voy a leerlo porque hay varios casos aquí que, bueno, yo le había metido el diente bastante, cuando en otras investigaciones el doctor Bachar me está hablando de varios casos que están muy interesantes. Bueno, pues voy a leerlo, doctor, y ya estaré comentándole a ver qué tal. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias Bienvenido a su casa. Gracias, Está usted aquí. Muy interesante la entrevista. Wow. Pues nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.